Continuando entonces el desarrollo de las cuestiones que expusimos en la primera parte, vamos a entrar un poco de lleno al abordaje de lo que es la regulación en el libro que trata de la transmisión de derechos por causa de muerte. Allí el tema arranca en el artículo 2002-77 y se establece en primer lugar cuáles son los supuestos que determinan esa transmisión, que son la muerte real o presunta de la persona humana, por supuesto, y allí se establece que ese hecho causa la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia a las personas que están llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. Ya esta norma dice un montón de cosas. Lo primero que hay que decir es que cuando la norma refiere a la apertura de la sucesión, no se refiere al proceso sucesorio, al trámite sucesorio, sino a que se declara abierta esa transmisión hereditaria, a que la transmisión hereditaria tiene lugar en el mismo momento en que se produce la muerte. Como lo decía antiguamente Vélez en su nota en el Código Derogado, la muerte, la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia ocurren en un mismo instante. Y sí, es lo que ustedes están pensando en este momento. Se trata de una ficción legal, porque lógicamente desde el punto de vista práctico, todo esto no puede pasar en este momento. Pero esta ficción legal que está vinculada a lo que hablábamos en el video anterior, que es la continuidad de la persona del causante, está atada a la teoría del patrimonio persona que había adoptado Vélez Sarsfield en su Código Civil y que aquí se mantiene, que es esta idea de que el patrimonio no puede, ustedes saben que el patrimonio es un atributo de la personalidad y por lo tanto yo no puedo pensar en un patrimonio que carece de titular. Por lo tanto, lo que determina esta ficción legal es que desde el momento mismo de la muerte, ese patrimonio se transmite con la apertura de la sucesión. ¿A quiénes? A los sucesores. ¿Quiénes son los sucesores? Bueno, los sucesores son de dos tipos. Vamos a ver que existen distintos tipos de sucesores, pero digamos, en cuanto a la fuente de su llamamiento, es decir, qué es lo que los convoca a recibir la herencia, tenemos dos grupos. Algunos que están llamados por la propia ley y que son personas que están ligadas al causante, o bien por relaciones de parentesco, o bien vinculadas a través del matrimonio. Y, por otra parte, podemos tener llamados a recibir la herencia los sucesores testamentarios, que son aquellos que el testador o el causante incorporó como instituidos en un testamento. En cuanto a los sucesores, los vamos a tener de distintos tipos, pero como principio general o para abordar después ese tema con un poco más de detalle, tenemos que pensar que tenemos básicamente, más allá de la fuente del llamamiento, sucesores que son de carácter universal y sucesores particulares. Los sucesores universales están definidos como aquellos que están llamados a recibir el todo o una parte alícuota de la herencia. Y, por contraposición, los sucesores particulares son aquellos que están destinados a recibir un objeto, un derecho, una cosa o un conjunto de ellas, pero cuya adquisición está determinada en bienes singulares o en créditos singulares y no tienen por referencia
el todo de la herencia. Lo dejo planteado y vamos a volver sobre ese tema, pero para que vayamos pensando cómo eso va encajando en nuestro desarrollo. Dicho esto, entonces, ya sabemos que la transmisión de la herencia y la apertura de la sucesión se producen en el momento mismo de la muerte o establecido como momento de la muerte, y entonces el código de todas maneras insiste en la idea de que los herederos tienen desde ese mismo momento todos los derechos y acciones que tenía el causante. Si los herederos son varios, o los sucesores, hablemos por el momento, si los sucesores son varios, tienen estos derechos, dice, de una manera indivisa. Esto significa, básicamente, y esto quizás es una idea compleja, pero que bueno, que en su desarrollo va a ir madurando, significa que tienen una porción indivisa, una porción ideal o una porción alícuota de el todo de la herencia. ¿Y por qué hablamos de una porción alícuota? Porque como dijimos anteriormente, este concepto de la herencia supone que estamos hablando de una universalidad de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se abre la sucesión, se produce un estado que más adelante lo vamos a estudiar, que es el de la indivisión hereditaria. En ese estado, digamos, y en esta primera etapa de la transmisión sucesoria, los bienes singularmente considerados pierden relevancia. ¿Por qué? Porque forman parte de esta masa que es la herencia, o sea, pierden, si se quiere, individualidad. Entonces, lo que cada heredero recibe es un pedacito, cuando hay una pluralidad, por supuesto, es un pedacito de ese todo, pero que no está representado o que no se traduce en relaciones de copropiedad sobre cada uno de los bienes que componen la herencia. Esto es, si ustedes recuerdan, o estas cuestiones son tratadas en general en lo que tiene que ver con la distinción entre lo que es el condominio y lo que es la comunidad hereditaria, que lo pueden haber abordado esta cuestión en materia de derechos reales. En el condominio las personas tienen una porción ideal, pero una porción ideal de un bien singularmente considerado. Mientras que en la indivisión hereditaria, un poco como ocurre también en la indivisión poscomunitaria hereditaria, estamos en un estado comunitario donde esa relación de copropiedad sobre el todo no se reproduce en relaciones de copropiedad sobre cada uno de los bienes singulares. Es decir, que a cada uno de los sucesores no le van a corresponder derechos actuales sobre las cosas individuales ni sobre una parte alícuota de las mismas. Más adelante vamos a ver que ese estado de indivisión y ese estado de cosas se encuentra su culminación o su fin en la partición de los bienes, que va a ocurrir una vez que podamos haber determinado quiénes son los sucesores, que se haya llevado adelante el proceso, en caso de proceso sucesorio, en este caso en caso de corresponder, y que se haya llegado a la distribución de los bienes, sea por vía de acuerdo, en los casos que aquello es posible, o sea por la vía judicial. Pero es necesario, digamos, distinguir estos dos estadios de la adquisición. Es decir, una primera etapa donde hay una adquisición a título universal, donde toda esta masa viene y de alguna manera queda en cabeza de todos los sucesores como una masa indivisa que resultan ser titulares de un poco del todo, de un pedacito o de una parte alícuota del todo, y esta segunda etapa de adquisición a título insingular de los bienes que va a tener lugar con la partición. Como les decía entonces, además continúan
al causante en la posesión respecto de aquellos bienes de los que era poseedor. Lo importante aquí también tengan presente que, a diferencia con lo que ocurre con la transmisión de derechos entre vivos, no es necesaria la transmisión, que por supuesto no puede tener lugar, la transmisión de la posesión por tradición. No es necesaria la tradición, es uno de los supuestos. La transmisión por causa de muerte es uno de los supuestos justamente exceptuados de la necesidad de tradición, en razón de que el causante, que sería el tradens, está muerto. Pero lo cierto es que, aun cuando no tengan la posesión efectiva de los bienes, los sucesores quedan investidos como poseedores de los bienes de los que el causante era poseedor. Y lo importante, como para cerrar esta primera idea, es que la transmisión se produce ipso iure, y que es una transmisión en bloque que va a comprender todas las relaciones jurídicas transmisibles, incluido, como habíamos ya conversado en el audio anterior, el pasivo sucesorio. Bien, entonces, como síntesis, digamos, podríamos afirmar que la herencia, que está compuesta por los derechos y obligaciones transmisibles, incluiría lo que tiene que ver con los efectos de los contratos, que, como ustedes saben, se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, conforme al artículo 1024 del Código Civil y Comercial. Dijimos que también se transmite ministerio legis la posesión a los sucesores universales, conforme lo determina el 2280. Sí hay que tener aquí presente que no se sucede en la buena o mala fe, porque eso sí era personal, digamos, del causante, conforme lo determina el 1935. Se transfieren los derechos correspondientes a la propiedad intelectual, que, como ustedes saben, se transfiere a los derechohabientes hasta 70 años después del 1 de enero del año siguiente a la muerte de la persona fallecida. También se transfieren algunos derechos societarios, pero recuerden que en lo que son las sociedades colectivas o en comandita simple ocurre la disolución parcial del contrato como efecto propio de la muerte, aun cuando se puede pactar que las mismas continúen con los herederos del socio fallecido. En el caso de las SRL tienen la previsión especial del artículo 152, y también en materia de sociedades anónimas tienen la disposición del artículo 214, sin perjuicio de lo cual los estatutos sociales pueden prever ciertas restricciones, pueden estipular ciertas restricciones a la incorporación de herederos. Se transmiten las acciones judiciales, sean activas o pasivas, en las cuales subentra los sucesores, inclusive en lo que tiene que ver con las acciones de nulidad, por ejemplo, ingresan y continúan en la posición procesal, quiero decir, que tenía el causante, y tienen las mismas defensas que aquel. Y entre los intransmisibles podemos señalar los derechos de usufructo, uso y habitación, las ofertas para contratar, que se extinguen si el proponente fallece antes de recibir la aceptación, los beneficios de la seguridad social que tenía la persona, también el derecho y la obligación alimentaria, con excepción de lo que dispone el 434, inciso A, y en general tampoco son transmisibles todos los derechos y obligaciones extrapatrimoniales, ¿no? Lo que tiene que ver con el estado de familia, la responsabilidad parental, la responsabilidad penal, etc. Luego hay que tener presente que existen algunas cuestiones que se originan en la muerte, o algunos derechos que se originan
con la muerte, pero que estos no son derechos sucesorios y por lo tanto no integran la herencia. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los derechos sobre el cadáver, los seguros de vida, el derecho a continuar la locación hasta finalizar el plazo contractual, el derecho a pensión a favor de ciertos causavientes que establecen las normas de la seguridad social, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite y del conviviente supérstite, es decir, todos estos son derechos que nacen en cabeza de los sucesores con motivo de la muerte, o que pueden tener su antecedente en un contrato celebrado el común causante, como es el seguro de vida, pero que no forman parte de la transmisión hereditaria, sino que tienen su causa, si se quiere, en la misma. Vamos a volver entonces a los sucesores, ¿no? Que son como los personajes relevantes o que aparecen con relevancia en el fenómeno sucesorio. El concepto de heredero está plasmado en el artículo 2002-78. Allí se determina que es el continuador de la personalidad jurídico-patrimonial del causante y es, por supuesto, el protagonista de la relación sucesoria. Tanto el heredero legal, es decir, el llamado por la ley, como el heredero testamentario son construcciones legales. Cuando se trata de herederos llamados por la ley, el sucesor siempre va a ser una persona humana. Mientras que en el caso de los sucesores testamentarios, puede ser una persona jurídica o una persona humana, tal como lo establece el artículo 2279. Dentro de lo que son los sucesores universales, es decir, a los que definimos como aquellos que tienen vocación a la universalidad y que cuentan además con derecho de acrecer, tenemos a los herederos legítimos y a los herederos testamentarios instituidos sin asignación de parte. Estos son los herederos universales, que tienen derecho al todo de la herencia. Luego, dentro de estos sucesores universales vamos a encontrar al heredero de cuota, que está definido por el artículo 2488 y que tiene la particularidad que es llamado a una cuota de la herencia y si bien desde ese punto de vista es un sucesor universal, porque recuerden que definimos el sucesor universal como aquel que tiene derecho al todo o a una parte alícuota, no participa o no tiene la calidad que le permite acrecer, es decir, su adquisición siempre va a estar limitada a la cuota de la herencia que le ha atribuido el testador. Y finalmente tenemos a los legatarios, que son aquellos a quienes el testador les ha atribuido un bien o un conjunto de bienes y que por contraposición al heredero es considerado como un sucesor particular y que cuyo llamamiento siempre resulta del testamento, es decir, no tenemos legatarios creados por la ley, sino que todos ellos resultan del testamento en la diversidad de legados que pueden ser objetos de las disposiciones testamentarias.